estar resolviendo la guía de actividades y trabajos prácticos de la unidad número 1, frontera de posibilidades de producción. Puntualmente vamos a estar resolviendo la actividad 3. Este primer ejercicio que vamos a hacer va a ser el ejercicio número 2. El ejercicio número 2 dice: suponga que las invenciones científicas han duplicado la productividad de los recursos de la sociedad para la producción de mantequilla sin interferir con la productividad de la fabricación de pistolas. Bien, ¿cuál es el primer punto que nos pide? Primero, grafica la frontera de posibilidades de producción teniendo en cuenta la situación inicial expuesta en la siguiente tabla. ¿Qué datos nos da el ejercicio? El ejercicio nos provee una tabla con diferentes posibilidades, diferentes combinaciones de bienes que la economía puede producir. Nos da dos bienes que van a ser la mantequilla y las pistolas. Y nos da combinaciones de mantequilla y de pistolas que la economía va a estar pudiendo producir con la tecnología dada y con los recursos disponibles. También nos provee de un gráfico que nosotros vamos a tener que, con los valores que tenemos en la tabla, ir completando. Bien, entonces el punto 1 dice: grafica la frontera de posibilidades de producción, teniendo en cuenta la situación inicial existente en la siguiente tabla. Recuerden que para graficar, incluso para el armado de la tabla, es importante que empiecen analizando una situación en donde la economía va a estar produciendo todo de un bien y nada del otro, y después también al revés. Una situación en donde la economía produce todo del otro bien y nada del otro. De esta forma nos va a ser más fácil comenzar a encontrar los diferentes puntos de la tabla y poder ir armándola. En este caso, por ejemplo, la tabla ya nos provee el dato de la mantequilla. Cuando la mantequilla es igual a 0, es decir, cuando no se produce ninguna unidad de mantequilla, la economía va a estar produciendo 15 pistolas, que es el máximo de pistolas que puede producir la economía. Es decir, que se están aplicando todos los recursos a la producción de pistolas. A ese punto lo podemos graficar en el gráfico. En el gráfico tenemos las variables, pistolas en el eje Y, mantequilla en el eje X. Entonces vamos a marcar ese punto en un nivel de 15 pistolas y de 0 unidades de mantequilla. Ponemos el primer punto de nuestro gráfico de la frontera de posibilidades de producción. El segundo punto de la posibilidad B, ¿qué nos dice? Que la mantequilla que de mantequilla se van a producir una sola unidad, mientras que en pistolas ya ahora se van a producir 14. Entonces vamos a bajar un punto el nivel de pistolas producidas a 14 y vamos a subir un punto el nivel de mantequilla producida. Vamos a subir de 0 a 1. Bien, yo acá no tengo las escalas, no tengo regla para trabajar, pero ustedes en sus casas seguramente van a tener las escalas correctas. Lo que voy a hacer directamente es graficar la frontera de posibilidades de producción para que ya quede graficada la primera frontera que tenemos que hacer. ¿Cómo hago para determinar el último punto para unir en esta frontera? El último punto va a ser el punto en donde no se fabrique ninguna pistola y se apliquen todos los recursos a la producción de mantequilla. Este punto va a ser este último punto, voy a marcar acá, en donde se va a producir 0 pistolas, pero se van a producir 5 unidades de mantequilla. Entonces el punto va a ser este. Yo ya con estos dos puntos puedo graficar la frontera de posibilidades de producción. Ustedes van a pasar por cada uno de los puntos intermedios a escala. A mí ya con esto me alcanza para poder graficar la primera frontera de posibilidades de producción. Vamos a poner el nombre a esta curva, que es la frontera de posibilidades de producción. Y ahí tenemos el primer punto resuelto.
Ahora me pregunta, ¿cuál es el costo de oportunidad de pasar del punto C al punto D? ¿Qué implica o cómo podemos obtener el costo de oportunidad? Yo acá lo que hice fue agregar a la tabla una columna más, donde ahí tenemos el costo de oportunidad. ¿Cómo hacemos para identificar el costo de oportunidad? ¿Qué es el costo de oportunidad? El costo de oportunidad es el sacrificio que yo tengo que hacer de producir una unidad, el sacrificio de una unidad que tengo que hacer para producir la otra unidad. ¿Está? ¿Cómo medimos ese sacrificio, ese costo de oportunidad? Vamos comparando a cuántas unidades se resigna de producir pistolas para poder producir una unidad adicional de mantequilla. ¿Está? Entonces, cuando decido pasar de 0 unidades de mantequilla a 1 unidad de mantequilla, yo tengo que sacrificar una cierta cantidad de pistolas producidas para poder aplicar los recursos que antes usaba en la producción de mantequilla a la producción de pistolas. ¿Está? Entonces, si yo paso de 0 a 1 unidades de mantequilla, en términos de pistolas paso de 15 pistolas que producía antes a 14 pistolas que puedo producir ahora. Entonces, 15 menos 14 me da el primer costo de oportunidad, que es una unidad. ¿Está? Yo resigno una unidad de pistolas para poder producir una unidad de mantequilla. Pero fíjense que no siempre, en este caso, el costo de oportunidad va a ser 1. Porque en el siguiente caso, para pasar de producir una unidad de mantequilla a 2 unidades de mantequilla, ya estoy resignando a 2 unidades de pistolas. ¿Está? Entonces, en este caso, 14 menos 12 me da 2 como costo de oportunidad. Y así sucesivamente. Para pasar del 2 al 3, 12 menos 9 me da 3. Ahora estoy resignando 3 unidades. De 12, ahora de 9 a 5 son 4 unidades, y de 5 a 0 son 5 unidades. Bien, ¿qué es lo que me pedía el ejercicio? Que identifique cuál es el costo de oportunidad de pasar del punto C al punto D. Es decir, de pasar de este punto a este punto. ¿Cuál es el costo de oportunidad? El costo de oportunidad es 3. Así que la consigna B, la respuesta de la consigna B es 3. El costo de oportunidad es 3. Bien, vamos con la consigna C. Dice, completa la columna de la tabla teniendo en cuenta lo sucedido en la economía que se expresa en el enunciado del ejercicio 2. ¿Qué es lo que nos decía el enunciado del ejercicio 2? Suponga que las invenciones científicas han duplicado la productividad de los recursos de la sociedad para la producción de mantequilla, sin interferir con la productividad de la fabricación de pistolas. ¿Qué implica esto? En el libro hablaba de que la frontera de posibilidades de producción no se iba a modificar, salvo que hubiera o un aumento de recursos disponibles para poder producir más, o un aumento de la tecnología que permita generar una mayor productividad. ¿Está? En este caso, lo que sucedió es lo segundo. Hay una tecnología nueva que nos permite producir de una mejor manera, de una manera más eficiente, con los recursos disponibles, la mantequilla. Pero no habla nada de las pistolas. Así que, en este caso, lo que vamos a poder hacer es producir más mantequilla con los mismos recursos, pero vamos a seguir produciendo la misma cantidad de pistolas con esos recursos. ¿Está? Entonces tenemos que encontrar la forma de poder expresar eso en una tabla y en un gráfico. ¿En qué proporción se ha aumentado la productividad de mantequilla? Al doble. Así que ahora, todo lo que antes podemos producir con los recursos disponibles, ahora podemos producir el doble. ¿Dónde lo vamos a representar? En la tabla primero, en esta última columna, mantequilla con o más tecnología puse yo acá en la tabla, y vamos a representarlo en esta última columna. Lo que vamos a hacer es multiplicar, ni más ni menos que multiplicar por 2 los valores de la mantequilla, a cada nivel, en cada posibilidad. Entonces, 0 por 2
me sigue dando 0. 1 por 2 me da 2. 2 por 2, 4. 3 por 2, 6. 4 por 2, 8. Y 5 por 2, 10. Ahora tengo los nuevos valores de productividad en términos de mantequilla en cada una de las posibilidades. ¿Qué me pide ahora? Traza la nueva frontera de posibilidades de producción luego del cambio. Bueno, vamos a ver entonces ahora que cuando el nivel de pistolas es 15, en este punto, la mantequilla sigue siendo 0. Así que vamos a partir del mismo punto que habíamos partido en la frontera de posibilidades anterior. Pero el último punto, como ven acá, en donde se producen 0 pistolas, vamos a poder producir una mayor cantidad de mantequilla. En este caso vamos a poder producir 10 unidades de mantequilla. Así que el punto de la frontera de posibilidades de producción del lado de la mantequilla va a ser mucho más amplio. De aquí ustedes van a hacerlo todo a escala de nuevo, pero yo directamente hago el gráfico porque no tengo regla y me queda la nueva frontera de posibilidades de producción FPP'. ¿Está? Bien. ¿Qué es lo que sucedió con la frontera de posibilidades de producción de esta sociedad? Pregunta en el punto E. Bueno, justamente al haber un aumento en la tecnología que permitió aumentar la productividad de mantequilla, nosotros ahora podemos producir una mayor cantidad de mantequilla manteniendo la misma cantidad la misma posibilidad de producción de pistolas. Así que eso sería la resolución del ejercicio 2. Ahora vamos a resolver el ejercicio 3. Me voy a dar vuelta. Vamos a pasar de este lado del pizarrón. El ejercicio 3 es un análisis gráfico y de variables. Y dice, después de dormir 8 horas durante el día, tiene usted 16 horas a dividir entre el estudio y el ocio. Deje que las horas de ocio sean la variable X y las de estudio la variable Y. Bien, para esto también nos da un gráfico, que es el que tenemos acá. Yo acá grafiqué entonces las dos variables, ocio como variable X, estudio como variable Y, y están dibujadas las escalas. ¿Qué nos pide? Primero, punto A. Traza la relación de línea recta entre todas las combinaciones de X y de Y, respetando la escala. Denomina los ejes con los nombres de las variables que plantea el enunciado y marca el origen. Bien, los ejes entonces ya habíamos dicho que ya están nombrados como X e Y, tenemos el origen marcado, y lo que tenemos que hacer es graficar la línea recta que representa las 16 horas que tiene este individuo para dividir entre o dedicar a estudio o al ocio. ¿Está? Como son 16 horas que va a tener para cualquiera de las dos actividades, vamos a partir del punto 16 en estudio y vamos a llegar al punto 16 en ocio. ¿Está? Y vamos a graficar esa línea recta que nos pide el enunciado. Bueno, una recta que no fue tan recta en este caso, pero se entiende el punto. Bien. Ya terminamos el punto A. Como ven acá, el individuo puede dedicar cualquiera de las 16 horas a estudio o a ocio. Cada punto de la línea recta nos va a identificar una combinación de horas dedicadas a una actividad o a la otra. Punto B. ¿A qué se denomina pendiente? Bueno, la pendiente, en frontera de posibilidades de producción, nosotros a la pendiente, con la pendiente hacemos referencia al costo de oportunidad. Es decir, a lo que tenemos que renunciar, como habíamos dicho en el ejercicio anterior, de una unidad para poder producir otra unidad,
o lo que tenemos que renunciar de una hora, en este caso, dedicada a una actividad para poder dedicar esa hora a otra actividad. ¿Está? Entonces, en este caso, la pendiente implica el costo de oportunidad, pero matemáticamente también lo podemos escribir a la pendiente como, ya conocen de matemáticas, la pendiente va a ser igual a la variación de y sobre la variación de x. ¿Está? Es decir, si yo varío en una unidad la variable y varío en una unidad la variable x, entonces acá tengo la pendiente de y sobre x, la pendiente de esta línea. ¿Está? Entonces, ¿qué vamos a tener? 1 sobre 1, y en este caso, entonces, la pendiente va a ser igual a 1. ¿Mm? Bien, ¿qué nos pregunta? ¿Cuál es la pendiente de la línea que muestra la relación entre las horas de estudio y las de ocio? Bueno, la pendiente es 1. ¿Es una línea recta? Sí, es una línea recta. Vamos al punto C. Supone que para vos es absolutamente necesario tener 6 horas de ocio al día. Ni más ni menos. Bien. En la gráfica, marca el punto correspondiente a 6 horas de ocio. Bien, vamos hasta ahí. 6 horas de ocio. Tenemos el ocio en el eje de las abscisas. Tenemos acá el punto 6. Vamos a subir por la línea de puntos hasta la recta que habíamos graficado. Y vamos a marcar el punto en donde este individuo va a elegir dedicar 6 horas al ocio y 10 horas al estudio. ¿Está? Ahora nos dice, ahora considera un movimiento a lo largo de la curva. Suponga que decides que necesitas solamente 4 horas de ocio al día, traza el nuevo punto. Bueno, si en vez de 6 necesitas solamente 4 horas de ocio, ¿cuántas horas le va a sobrar para dedicar al estudio? Bueno, le van a sobrar 12 en vez de 10, como le sobraban antes. Entonces acá tenemos el nuevo punto con 12 horas de estudio y 4 horas de ocio. Bien. Vamos con el último punto. Considere que necesitarás dormir menos. Antes dormíamos 16 horas, o sea que ahora vamos a dormir menos. Por lo que tienes 18 horas al día que dedicarle al ocio y al estudio. O sea que ahora se nos amplía la posibilidad de dedicarle tiempo a estudiar o al ocio. Represente la nueva curva y qué fue lo que sucedió con la curva. Bueno, ahora en vez de 16 horas que teníamos antes, vamos a tener 18. Entonces se expande la frontera de posibilidades de 16 a 18. Bien. Esto debería ser una línea recta, no me quedo media curva, pero a ver si puedo corregir acá, así. Me quedo un poquito más recta. Bien, entonces la primera era la FPP1, la FPP, y la segunda va a ser la FPP'. ¿Se ve ahí? Bien. ¿Qué fue lo que sucedió con la curva? En este caso se expandieron entonces las posibilidades que tiene ese individuo para dedicar horas a una u otra actividad. Bien, con esto terminamos la resolución de la guía de actividades. Hay 2 ejercicios más de aplicación práctica. Resuélvanlos. Cualquier duda que les surja la pueden plantear en el foro, las pueden plantear en clases de consulta. Así que tienen todas esas herramientas para sacarse las dudas que vayan surgiendo. Muchas gracias.